¿Qué tal, muchachos? Continuamos. Vamos ahora a estudiar las famosas propiedades especiales. Vamos a empezar con la propiedad del boomerang. La propiedad del boomerang dice así: la suma de las medidas de estos tres ángulos que están dentro del boomerang es igual a la medida del ángulo que está entre las patitas del boomerang. Es decir, alfa más beta más teta es igual a X. Propiedad del pescadito, parece un pescado. La suma de las medidas de estos dos ángulos que están en el cuerpo del pez es igual a la suma de las medidas de estos otros dos ángulos que están en las aletas natatorias del pez. Propiedad de la mariposa. La suma de las medidas de estos dos ángulos que están en un ala es igual a la suma de las medidas de estos otros dos ángulos que están en la otra ala. Es decir, alfa más beta es igual a X más Y. Propiedad del vasito. La suma de las medidas de estos dos ángulos es igual a la suma de las medidas de estos otros dos. Es decir, alfa más beta, X más Y. Alfa más beta es igual a X más Y. Propiedad del taper del boomerang. La medida de este ángulo es igual a la mitad de la suma de las medidas de estos otros dos ángulos. Hay un ángulo que está encima de X y hay otro ángulo que está debajo de él. Entonces X va a ser igual a la mitad de ¿quién? De alfa más beta. Eso es lo que quiero decir. Propiedad de la corona. Miren, jovencitos, aquí tengo una mariposa. Si desde el vértice de esta ala y el vértice de esta otra yo trazo dos bisectrices, ¿ya? Esto es una bisectriz y esto es otra bisectriz. Noten ustedes que esas dos bisectrices se cortan en este punto, ¿verdad? Entonces yo quisiera calcular la medida de este ángulo. La medida de este ángulo, ¿ya?, es igual a la mitad de la suma de las medidas de estos otros dos ángulos que están a los costados de él. Entonces X es igual a la mitad de ¿quién? De la suma de ¿quién? De alfa y beta. X es igual a alfa más beta entre 2. En otras palabras. Vamos a dirigirnos a la página 6 y ahora, con todo lo que hemos aprendido, vamos a resolver los ejercicios que ahí se proponen. Página 6 de su libro, test de aprendizaje, problemas. El primer problema dice lo siguiente: en un triángulo rectángulo, un ángulo exterior mide 140. Le piden calcular la medida del otro ángulo exterior. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago aquí es lo siguiente. Si este ángulo vale 140, este ángulo de acá, ¿cuánto medirá? Ah, ¿cuánto tiene que medir? 40. ¿Por qué? Recuerda que todo esto, ¿cuánto tiene que sumar? Esto tiene que sumar ¿cuánto? 180. Es el ángulo llano. El ángulo llano mide 180. Por lo tanto, si este ángulo mide 140, el de acá tiene que medir 40. ¿Ya? Por una simple diferencia, nomás 180 menos 140 es 40. Ahora bien, ustedes se acuerdan en las propiedades básicas o propiedades fundamentales, la famosa propiedad del ángulo exterior. ¿Se acuerdan? La suma de las medidas de dos ángulos interiores o internos es igual a la medida del ángulo externo, no adyacente a dichos ángulos. Entonces, X a qué va a ser igual? 90 más 40. ¿Se dan cuenta ustedes? La suma de las medidas de estos dos ángulos interiores es igual a la medida del ángulo exterior, no adyacente a dichos ángulos. Entonces X es igual a 90 más 40. El resultado es inmediato: 130. En la siguiente figura lo que me están pidiendo determinar es X entre Y. Otra vez, la propiedad del ángulo exterior. La suma de dos internos es igual a un externo. Recuerda que este externo es no adyacente a dichos ángulos internos. Entonces 50 más 20 me tiene que dar 70. ¿Y 70 dónde lo pongo? Aquí. Ya tiene que valer 70. Jovencitos, recordemos ahora lo siguiente. En un triángulo cualquiera, la suma de tres ángulos internos aquí es igual 180. Entonces tú puedes plantearlo de esta manera o mentalmente. Ya estás en quinto de secundaria. 70 más 40, ¿cuánto es? 110. 110 para 180, 70. Entonces, X, ¿cuánto vale mentalmente? 70. Y se puede comprobar de la siguiente manera: 70 más 70 más 40, ¿acaso no es 180?
de forma inmediata. Ahora, lo que me están pidiendo calcular aquí no es X, no es Y, ni X más Y, ni X menor Y. No, 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 no. Te están pidiendo un cociente entre X e Y. Pero como X vale 70 y Y también vale 70, el resultado es 70 entre 60. 70 entre 70 es la unidad. La respuesta es 1. Aquí. Para resolver este problema, ¿qué es lo que aplicamos? La propiedad del triple boomerang. Entonces, para calcular la medida de este ángulo, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que sacar la mitad de la suma de ¿quién? De estos dos ángulos. El que está encima de él y el que está debajo de él. O sea que X es igual a la mitad de la suma de 80 más 120. 80 más 120, ¿cuánto es? 200. 200 entre 2, ¿cuánto es, muchachos? 100. Bien. Ya está. Resolvamos este problema. El ejercicio número 4. Acá podemos hacerlo de la siguiente manera. Visualicen el triángulo ABC. Visualízalo, obsérvalo. Este ángulo, ¿cuánto vale? 3 alfa más alfa, 4 alfa. Este ángulo, ¿cuánto vale? Tetita más 3 tetitas, 4 tetitas. Este ángulo vale 60. Y tú sabes que la suma de las medidas de estos tres ángulos interiores o internos, ¿a qué es igual? 180. Este 60 pasa a restar, ¿verdad? 120. ¿Qué te queda? 4 alfa más 4 tetitas. Sácale cuarta, cuarta, cuarta. Ya tú sabes esa técnica. Cuarta de 4 alfa, alfa. Cuarta de 4 teta, teta. Cuarta de 120, 30. Ahora, recuerden que esto sale ¿de dónde? Del triángulo ABC. Ahora, quiero que visualices el triángulo ADC. Visualízalo, obsérvalo. En el triángulo ADC aplicamos la propiedad del ángulo exterior. La suma de dos internos es igual a un externo. Entonces, de la misma figura tú puedes afirmar que alfa más tita es igual a X. Pero recuerda que de esta relación sabemos que alfa más tita vale 30. Entonces, lo único que tienes que hacer es reemplazar. La respuesta será 30.